Bienvenidos todos en esta oportunidad, hermanos, amigos, todos aquellos que nos ven por estos diferentes medios. Todos sean ustedes muy bienvenidos a esta que hemos denominado la última entrega de la pildorita del pastor Octavio Canas, un refrigerio para tu alma, en lo que tiene que ver con el tema de luchas, batallas y guerras. Vamos a tratar de hacer en esta oportunidad bien práctica la participación de hoy. Es decir, todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a tratar de practicarlo en esta última entrega. Recordemos que siempre vamos a tener diferentes clases de amenazas en nuestra vida. Pero también recordemos que si dentro de esas amenazas acudimos al Señor Jesús y a su santa palabra, las mismas se pueden convertir en una gran oportunidad para que tú y yo seamos transformados siempre, porque el Señor transforma, el Señor cambia. Y cada vez que tengamos esta clase de amenazas, si nos impulsa el Espíritu Santo de Dios con fe, acudiremos más prontamente al Señor y el Señor nos guiará, el Señor nos orientará y el Señor nos podrá transformar y cambiar. Quizá en estos momentos, después de mucho tiempo o quizá de poco tiempo, pero tú estás librando grandes luchas en tu vida. Quizá tú estás luchando ahora mismo por apartarte de esa cantidad de situaciones que comúnmente las llamamos vicios o las llamamos otra vez, como dijimos al principio, amenazas que atentan contra nosotros, contra nuestro buen ser y atentan contra nuestro comportamiento para con el Señor, para con la familia, para con la sociedad. Pero esos vicios y todas esas cosas, no es que yo te quiera decir que me los digas a mí. Tú y el Señor lo sabes, los conocen. Y esos vicios y esas situaciones pueden estar quizá acabando con tu vida, acabando con tu reputación, acabando con tu familia. Y en medio de esa lucha, tú no ves salida. Como muchas veces decimos, digo yo, entre comillas, no vemos salida al final del túnel. Y esa misma lucha continuamente se está convirtiendo en grandes batallas en nuestra vida. Y a veces tú no entiendes el por qué no puedes salir de esa situación en que te encuentras. No sabes qué hacer. Y aunque luchas, aunque a veces batallas, aunque gastas vestidos, como dice la canción, como me he soldado en esas luchas y en esas batallas, te es muy difícil lograrlo. Te es muy difícil salir de eso. Pero en estados como estos es que te quiero invitar a que miremos lo que nos dice la palabra de Dios, porque te dije al principio que vamos a ser más prácticos. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 7, versículo 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado y que está en mis miembros. En el cuerpo humano tenemos muchos miembros que nosotros dominamos y a eso lo llamamos movimientos voluntarios. Pero también hay otros que no podemos dominar y a eso lo llamamos movimientos involuntarios. Algo similar a esto nos dice la palabra de Dios, relacionándolo con esa ley que algunos de mis miembros se rebelan contra mi mente, haciéndome cometer cosas que yo no quiero cometer y se rebelan y me hacen prisionero de algo más fuerte que se llama pecado. Ese pecado nos esclaviza. Y así cuando ese pecado nos esclaviza se genera entre nosotros una gran guerra. Justo en esa parte también nos dice el apóstol Pablo, no hago lo que, en Romanos capítulo 7 versículo 15, el apóstol nos dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mis amados, ¿y cuántas veces hemos luchado contra nosotros mismos
porque realmente aborrecemos el pecado, no queremos pecar. Luchamos para no pecar, pero lo hacemos sin saber por qué muchas veces y caemos. Y lo tremendo es que en esa lucha, en esa batalla y aún en esa guerra, además de hundirnos a nosotros mismos, nos llevamos por delante a mucha gente, incluso a aquellos a quienes amamos y que no queremos hacerles ningún daño, como lo son nuestros propios padres, como lo son nuestros hijos, como lo es nuestra esposa o nuestro esposo, como es la familia en general, como son nuestros amigos, etc. No queremos hacerles daño, pero en esa lucha nos lo arrastramos y nos lo llevamos también a todos. Tremendas luchas, tremendas batallas, tremendas guerras hemos tenido que librar, tendremos que librar como hombres y mujeres. Quizá tú luchas con esas incapacidades por el temor a hablar, te da temor hablar, enfrentarte a la gente y hablar con ellos. O el miedo a enfrentar algo, te da temor emprender algunas cosas que el Señor mismo te está diciendo, hágalo, pero tú no eres diligente al hacerlo. Eso se ve mucho en el ministerio cristiano. El Señor nos llama a ser diferentes ministros dentro de la iglesia, pero nos da temor, nos da miedo enfrentar todo esto y no lo hacemos y tenemos muchas dudas, muchos temores, muchas indecisiones. Y eso causa muchas veces hasta desequilibrios emocionales, desequilibrios mentales. Mis amados hermanos, posiblemente tú estás luchando por ese deseo de muchas veces ser infiel a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia. Pero también te desesperas por obtener riquezas y llegas aún a lo indebido para lograrlas. Muchas veces te falta seguridad, falta fe, hay insensatez. Cuando sentimos también muchas veces que el Señor parece que nos hubiera dejado, parece que se hubiera apartado de nosotros, nos sentimos desfallecer, nos sentimos morir. Pero también en esos momentos acudimos a diferentes cosas, a diferentes situaciones, a diferentes personajes inclusive. Y llegamos hasta negar, renegar y hasta traicionar a nuestro Señor Jesucristo, que es el que está ahí a nuestro lado para sacarnos de todas estas situaciones difíciles. Mis amados hermanos, todas estas cosas, todas estas batallas, todas estas luchas, todas estas situaciones por querer salir y no poder salir, nos pueden suceder a todos. Pero recordemos justamente el texto que estamos comentando. Aborrecemos todo eso, pero es esa ley que está dentro de nosotros que nos hace hacer esos movimientos otra vez involuntarios. Pero es la ley que se opone a nuestra mente y me gana esa lucha, me gana esa batalla, me gana esa guerra. ¿Cuántos de nosotros caemos otra vez porque realmente no queriendo hacer las cosas las hacemos? Y a veces nos sentimos tan hundidos que no vemos la forma de salir. Pero yo te quiero recordar que ahí está el Señor Jesucristo con su mano tendida para levantarnos cuando caemos. Recuerda lo que te dije al principio de estas pildoritas, que esas luchas, esas batallas, esas guerras, no las vas a librar solo, las vamos a librar juntos y todos juntos unidos al Señor Jesucristo. Juntos los esposos, juntos los padres, juntos los hijos, juntos la familia, juntos los pastores y juntos los hermanos en la fe. Porque juntos, mis amados, somos más. Y se nos puede facilitar el ganar cualquier batalla, siempre en el nombre del Señor Jesús. Pues en Él seremos siempre más que vencedores. Te invito pues a tomar las armas que el Señor Jesús nos ofrece en su santa palabra, y las cuales son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. El Señor te promete que no estás
solo. Él te está prometiendo hoy que Él está contigo. Él dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo promete Él, y lo que Él promete es verdad y Él lo cumple. Terminamos entonces convencidos que es muy diferente una vida llena de luchas, batallas y guerras, enfrentándolas solas, que enfrentándolas con el poder del Señor Jesucristo. No soy yo quien te prometo nada. Es el Señor Jesucristo quien nos promete a todos nosotros que si nos subimos a su barca y no apartamos nuestra mirada de Él, nuestro futuro será muy diferente. Y por muchas luchas, por muchas batallas, por muchas guerras que tengamos que librar, si lo hacemos tomados de la poderosa mano de nuestro Dios, estamos seguros que seremos más que vencedores. Así es que ven, obedezcamos al Señor Jesús, tomemos nuestra cruz, no la de los demás, tomemos nuestra propia cruz y subamos juntos a la barca del Señor y no apartemos nuestra mirada de Él y que vengan vientos, olas fuertes, mar furioso, tempestades y toda clase de gigantes, y en el nombre del Señor las vamos a enfrentar y los vamos a enfrentar. Tengamos fe que al cruzar el río con Él seremos hombres y mujeres vencedores. Y ahí sí vamos a gritar junto con el apóstol Pablo, hombre que sufrió igual que nosotros. Vamos a gritar con Él según lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ven, el Señor Jesucristo, en Él todo lo podemos. Sin Él nada podemos hacer. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga su santa palabra y que ella sea lumbrera a tus pies y que te guíe siempre. Pídele la dirección al Espíritu Santo de Dios y Él te revelará la palabra de Dios y seguiremos fiel al Señor Jesucristo y fiel a su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Él permanece fiel y Él es nuestro Señor, nuestro Dios, y en Él todo lo podemos. Te invitamos a que nos sigas viendo en vivo todos los domingos, todos los miércoles, en el culto de adoración, en el culto de oración, pero también todos los jueves, disfrutando de esta pildorita con el pastor Octavio Canas. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Y hasta pronto, mis amados hermanos. Hasta pronto, Dios los bendiga.